de verdad, muchas gracias aquí por estar con nosotros. El presidente, Rafa, ya lo platicaba con Toño, le da con todo a Felipe Calderón y hasta ofrece disculpas, ¿no? Voy a tener que seguir hablando del pasado, dice. A mí me deja claro que tenemos que prepararnos, porque este primer año solamente ha sido el principio de este sexenio en el que el presidente estará poniendo el dedo en la llaga, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Yo lo he dicho muchas veces, Vicente, la realidad es de que este sexenio va a ser un sexenio de transición. Yo no creo honestamente que le vaya a alcanzar al presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer esa revolución en el sentido de pacífica, porque realmente las resistencias, la corrupción, la impunidad y la simulación, ese triángulo vicioso que yo le he dicho muchas veces, está hasta el núcleo, en instituciones, en toda la, incluso hasta en la sociedad, hay que decirlo. Desgraciadamente hay mucha gente que no quiere cambiar ese chip, que incluso es gente que está en contra de este movimiento, porque yo creo que somos más la gente buena que gente mala. Va a ser muy complicado, y claro, y tiene toda la boca llena y atascada de razón el presidente Andrés Manuel López Obrador en decir, tenemos que mirar hacia el pasado para saber hacia dónde tenemos que llegar, porque esto que se está viviendo de la inseguridad, de la violencia, es la resaca, es la herencia que le deja esos gobiernos del PRI y del PAN, ese PRIAN que simularon, que imperaron en corrupción y en simulación, realmente no tienen cara para decir absolutamente nada. Y uno de los que encabezan esa hipocresía, esa simulación, esa corrupción, es el comandante Borolas, Vicente. Tanto que ahorita por eso se le va en contra a Andrés Manuel López Obrador. No son institucionales. Por lo menos los priistas, y lo digo entre comillas, mejor mira, calladitos se ven más bonitos. Yo no veo que salgan realmente, digamos, el presidente del PRI a cada rato estar dándole duro. ¿Con qué cara por también, eso, ¿no? O sea, por eso. Que primero dé respuesta de su palacete y cómo consiguió la lana para construirlo en Campeche, Alito Moreno. ¿Qué va a decir Peña Nieto si tenía sus 40? Y no estoy exagerando, ¿eh? Ahí está ya en el bote Juan Collado. Está en el bote Chayo Robles. Están investigando a Basbás. Están investigando a Castillejos. Van a investigar al Richard Gere mexicano, Ruin Estranza, y la larga lista. Pero mi querido Toño, precisamente para ver algo que me dijo ayer Gerardo Fernández Noroña en la exclusiva que nos concedió cuando vino a visitarnos al estudio de Éntrale Sin Miedo en la Octava anoche, que lo detenía un empresario en el aeropuerto, creo, en su camino al baño, y que le decía, es que y el empresario no pudo darle una respuesta. Yo pregunto, ¿está mal la guerra contra la corrupción? No, pues ¿Está no. mal exhibir a los corruptos, a los que se han aprovechado con la cuchara grande? No. ¿Está mal acabar con la condonación de impuestos? ¿Está mal luchar contra el huachicol? ¿Está mal cortarle a la mitad los presupuestos a los partidos políticos? ¿Está mal todas estas cosas, Toño? Y yo le agrego, Vicente y Rafa, ¿está mal que los medios se regulen con los medios? ¿Está mal que la prensa se regule con la prensa? Algo que finalmente ocurre en México, en un México en el que también la prensa nos quedó muy mal, con sus excepciones, eso hay que decirlo siempre. En un México en el que vivimos, una serie de fake news durante mucho tiempo, o puro cebollazo para aquellos que tenían el poder, que tenían el dinero. Eso, creo que no está mal. Lo que pasa es que, Vicente, Rafa, hay algo muy claro. La situación en México está mal, eso sí. Hay una situación de seguridad muy delicada, muy delicada, y lo voy a repetir hasta el cansancio. Esta situación no se debe a 11 meses de gobierno, se debe a 12 años, 11 meses de gobierno. Se debe a la herencia maldita que tenemos de sexenios muy fallidos, de sexenios que dejaron absolutamente en la ruina a México.
esa pregunta me llama mucho la atención. Ayer que yo veía a Gerardo Fernández Noroña y esta pregunta que le hacía el empresario, pues es porque en estos estratos sociales, en los estratos altos, se vive con la idea constante de que pues la situación en México es terrible, que sigue la corrupción, que hay problemáticas, que nos estamos yendo por la izquierda absoluta y que está tirándola hacia el socialismo, cuando no es así. Es una socialdemocracia absoluta, muy clara. Sí es una izquierda, pero es muy clara que está buscando permanecer con políticas sociales para, en lugar de tener las grandes ganancias, mejor se tenga un desarrollo y esto sea el parteaguas para el futuro. Creo que eso se le podría responder a este empresario. El empresario decirle, ¿sabes qué? Tú síguele invirtiendo, nosotros vamos a seguir buscando garantizar la paz, la seguridad, tú síguele invirtiendo, México tiene mucho de dónde sacarle, definitivamente. Pues vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador hacer referencia a los pasados gobiernos y su disculpa, pero firme en que seguirá destapando y exhibiendo a quienes tengan y lo que se tenga que. Y ofrezco disculpas si tengo que hacer referencia al pasado, porque si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces voy a tener que seguir hablando, ni modo, de Salinas y de Zedillo con el FOA-PROA, de Salinas porque entregó los bienes del pueblo, de la nación. De Zedillo voy a seguir hablando porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. De Fox pues voy a seguir hablando porque engañó de que iba a haber un cambio y se convirtió en un traidor a la democracia, entre otras cosas. Y de Calderón, pues nada más se robó la presidencia en complicidad con Fox y declaró la guerra. Y de Peña, pues también voy a seguir hablando, pues, tengo que hacerlo. No más que eso. Y ellos también hablan de mí, ¿eh? La risita es lo que más les ha de doler, mi querido Rafa, pero jaló parejo. Desde Salinas hasta Peña Nieto dijo, no me voy a quedar callado. Ni modo que se quede callado también, hay que decirlo. Y pues por eso lo odian, hay que decirlo. Quien tiene autoridad moral, sin duda es Andrés Manuel López Obrador. Le duele a quien le duele y le pese a quien le pese. El político más investigado en este país en los últimos tiempos, que no le han encontrado absolutamente nada. Y qué bueno que dices eso. Mi querido Toño, le agrego a lo que acaba de decir Rafa, el político más investigado y no le han encontrado nada. Yo le agrego, y el político más atacado, más denostado desde los medios de comunicación, mi querido Toño. Yo comenzaba a estudiar periodismo cuando ocurrió toda esta situación del desafuero. Ahí en la Carlos Septién yo estudiaba periodismo y comenzó como una de mis investigaciones para una práctica de la clase de reportaje, esta búsqueda que yo tenía de los saberes de Andrés Manuel López Obrador. Desde ese entonces no he dejado de investigarlo, le soy perfectamente honesto. Ni yo, que me considero un periodista de centro, un periodista progresista, un periodista imparcial, ni tampoco los periodistas que lo odian, esos periodistas del conservadurismo que tanto han servido a intereses durante tanto tiempo, sin llamarles chayoteros, sin decirles chayoteros, esos periodistas. Ni yo, que me considero imparcial, ni ellos, que no son imparciales, le hemos encontrado ni un ápice de corrupción a Andrés Manuel López Obrador. Eso tengo que decirlo con todas sus letras, Vicente, Rafa y público consentidor. Y más importante, Toño, Vicente, él fue presidente del PRD en su momento, fue jefe de gobierno
Ciudad de México y nunca utilizó el aparato del Estado para hacer corrupción, para esconder las cosas, como lo hicieron Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y no se diga de Peña. Esa es la pequeña gran diferencia que tiene y esa autoridad moral que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, literal, para burlarse de sus opositores, burlarse de sus oponentes políticos, porque realmente no tienen cara. ¿Cómo va a salir un Peña Nieto a querer defender lo que hizo? Corrupción total. Ahorita está saliendo toda la basura. Un Calderón que nos dejó no solamente un cementerio, sino que también tuvo corrupción. Ahí está Fox, simuló, no llevaba 6 meses y ahí está la auditoría 2015, Vicente, Toño, que nosotros le presentamos en la mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ya estaba haciendo corrupción, donde se estaba beneficiando del erario público. Grábeme, don David, porque esto es importante también. Dice el presidente hoy, no tengo amigos, va de nuez. Grábeme, don David, porque luego van a decir anda petardeando Vicente Serrano. No tengo enemigos ni los quiero. Dice el presidente, son mis adversarios, pero los quiero derrotar, no destruir. Me pareció muy filosófica esta reflexión. Ojo, presidente, cuidado. Una cosa es lo que usted piense de ellos, pero pareciera que ellos sí lo consideran su enemigo. Ahí está el meollo del asunto, Toño. Sí, exactamente. Eso es algo que hemos manejado aquí en Sin Censura una y otra vez. Creo que sí son sus enemigos. No podemos minimizar esta forma en la que pues se dirigen, hacen ataques directamente a López Obrador. No es de adversarios. No es un adversario con el que te eches unas carreritas. Te eches unas carreritas a la tienda. Órale, adversario. No. Son enemigos que te van a poner el pie ahí antes de que llegues a la tiendita. Que van a buscar que te caigas en el charco si te va bien, ¿no? Entonces creo que mira, para López Obrador son adversarios. Para sus adversarios, sin duda, es el enemigo número 1 de los corruptos. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador hoy por hoy está tocando fibras tan sensibles, donde había tanta corrupción, impunidad y simulación, donde hay tanto engranaje, desgraciadamente, donde se toca mucho dinero, miles de millones de pesos. Y vamos a verlo, el huachicol, lo de las instancias infantiles, y lo que va a ir saliendo, Toño, Vicente, claro que es un enemigo para ellos, y ojo, por eso están queriendo meter miedo, por eso quieren meterle miedo a los empresarios, por eso quieren meterle miedo a la ciudadanía, porque saben que si sigue haciendo bien su trabajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues va a seguir saliendo todo lo que no quieren que salga, Vicente. Los cacahuates. Les va a seguir sacando los cacahuates a la piñata. Entendió el que entendió.